Hoy veremos todas las características de Android dejadas en la versión de GTA San Andreas Definitive Edition para Nintendo Switch, en modo portátil. Algunas dejadas intencionalmente, y otras dejadas sin usar o hasta con errores, porque ya sabemos cómo es esta empresa. La primera vez que se nos permite tocar la pantalla es apenas iniciando, cuando aparezca el logo del juego. Si tocamos la pantalla omitiremos la introducción. Algo evidente es que el menú es totalmente funcional con controles táctiles, o al menos el del inicio, pero de eso hablaré mejor más adelante. La manera de cambiar armas, que es deslizando el dedo en el icono de armas, sigue funcionando en ambas direcciones, pero ya no muestra las estadísticas de CJ al dejarlo presionado. Podemos abrir directamente el mapa si lo tocamos en la pantalla, siendo esto una pequeña diferencia en la versión móvil de teléfonos, donde tenías que mantener por unos segundos el dedo allí, y en las versiones móviles de Xbox 360 y PS3, tenías que mantener el botón de pausa. Como ven en pantalla, puedo navegar con los dedos, y hacer gestos de pellizcos para acercar o alejar, pero no puedo dejar el marcador rojo, y tampoco hay manera de salir de aquí, por lo que solo queda usar el mando de la consola. Si tenemos el menú de pausa abierto, podemos navegar sobre él, cambiar opciones, y pues realmente hacer todo con normalidad, a excepción de navegar sobre el mapa correctamente. Al estar conduciendo, si solo aceleramos y ponemos el dedo encima del mapa, veremos que podemos maniobrar el vehículo. Esto es debido a que los widgets de toques están invisibles, y no serán los únicos widgets invisibles que veremos hoy. Entre las miles de cosas que Grove Street Games no se tomó la molestia de corregir o remover desde su versión de teléfonos, es cambiar la estación de radio deslizando el dedo en la esquina inferior derecha. Como podrán notar, en todas las versiones definitivas la radio se muestra por encima del mapa, pero igualmente la podremos cambiar como originalmente estaba en Android. Absolutamente todos los widgets se encuentran invisibles. Por ejemplo, aquí podrán notar que inicié la misión de vigilante con solo tocar esta parte de la pantalla. De la misma manera, aquí estoy comprando una soda. Y aunque sean invisibles, no todos funcionan correctamente. Aquí cada vez que toco el widget invisible, se repite el mensaje de que si quiero un baile privado, en vez de llevarme a la escena. Y no, el mensaje no debe repetirse, se muestra una sola vez, y vuelve a aparecer si te vuelves a poner sobre el marcador. Estos menús en donde hay un listado de opciones están bugueados, y cuando lo toquemos siempre nos llevará a la primera opción. Lo medianamente interesante es que del lado derecho, sí sirven los widgets invisibles para comprar o para salir. El de comprar está un poco más a la izquierda. Aquí tonteando un poco me di cuenta que aún puedo abrir el mapa tocando la pantalla, aún ni cuando no está presente. Al comprar comida tenemos dos opciones en pantalla para comprar, la primera es tocando el menú, que siempre comprará la primera opción, y la otra es usando el widget invisible que está en la esquina inferior derecha. Pero aquí yo sin querer me salí. Tonteando nuevamente, recién descubro que el gesto de pellizco funciona para acercar y alejar la cámara del juego. Supongo que también funcionará en vehículos, la verdad es que no lo probé. Los minijuegos de los arcades también se pueden activar con un widget invisible, pero a diferencia del resto, aquí toqué el lado derecho de la pantalla, pero es porque aquí es donde originalmente está. Este minijuego es completamente jugable usando los controles táctiles, era evidente, pues desde las versiones móviles de consola que esta interfaz no se ha removido, aunque como dato curioso, en PC puedes usar el cursor para usar estos widgets. Si alguien publica este fragmento en algún grupo de comunidad de Android, son capaces de creerse que la versión definitiva ya salió en sus teléfonos donde no les correrá el juego. No es posible usar el minijuego de bailar con los controles táctiles, lo único que se puede usar es el widget invisible para salir.
Las máquinas de ejercicio funcionan bien, el único detalle que tiene es que tiene widgets invisibles. Como vieron, desde el inicio pude usar la máquina con solo tocar la pantalla, y algo medianamente interesante es que se debe tocar repetidamente la pantalla, en vez de hacer círculos tal cual como sucede en teléfonos. Del lado derecho inferior, están invisibles los widgets para cambiar de nivel. En esta otra máquina de ejercicio hay que tocar el widget cuando la barra esté en la parte verde. Y sí, esa barra es un widget, ármense de conocimiento por parte de un ex-modder. Con la caminadora pasa lo mismo que con la bicicleta, así que no hay mucho que destacar aquí. No grabé una escena de despedida, así que reciclaré un fragmento pasado de la versión de Nintendo Switch. Y bueno, hasta aquí hemos llegado al final del video. Aunque yo sé que mucha gente pensará que todos estos controles táctiles se dejaron debido a que en el futuro llegará a Android, seamos sinceros, los dejaron por no querer remover nada, y que funcionen en Switch seguro debe ser hasta una sorpresa para Grove Street Games. Si no sabías que la versión definitiva de Nintendo tenía controles táctiles más allá del menú, dale manita arriba, y si ya lo sabías, creías que era un video de cómo descargar GTA San Andreas Android con texturas del que arruinan el encanto del juego solo para aquellos que quieren tener la desfortuna de jugar la versión definitiva usando partidas nuevas como quiera, dale manita arriba. Esto ha sido todo el video. Hasta la próxima.